Programa 47. Derivados del petróleo. ¿Solución o problema? En este programa reconoceremos la utilidad de los plásticos, así como los problemas derivados de su uso y desecho indiscriminado. A diario utilizamos botellas como esta, bolsas y una variedad inmensa de artículos elaborados con plásticos. ¿Sabían que el uso y el desecho indiscriminado de este tipo de materiales generan un grave daño ambiental? Miles de seres vivos mueren debido a los altos niveles de desecho de productos derivados del petróleo, entre ellos el plástico. ¿Por qué es tan utilizado el plástico? ¿Qué propiedades tiene? ¿Se puede sustituir por otros materiales? Estas y otras preguntas las contestaremos en este programa. Los productos de plástico que conocemos son compuestos derivados del petróleo. Su producción se lleva a cabo en la industria petroquímica. ¿Pero qué es la industria petroquímica? Esta industria realiza la transformación del petróleo, una mezcla muy compleja que está constituida por hidrocarburos, es decir, por compuestos formados por carbono e hidrógeno. El petróleo es un recurso natural no renovable que se extrae del interior de la tierra y es procesado para la obtención de mezclas más sencillas, por ejemplo, el gas doméstico, la gasolina y el diésel. De un tratamiento más detallado se obtienen compuestos como el benceno, el etileno, el propano y el butano, entre otros. Algunos compuestos obtenidos de la petroquímica se utilizan como materia prima para la obtención de materiales como los plásticos y las fibras sintéticas. En una etapa final se utilizan estos derivados del petróleo para la fabricación de diversos productos de plástico, así como pinturas de aceite y medicamentos. ¡Sorpréndete! El desarrollo de la industria petroquímica en México no comenzó sino hasta casi 30 años después de la expropiación petrolera acontecida en 1938. Desde mediados del siglo XIX existía el interés por explorar el subsuelo de nuestro país en búsqueda de petróleo. Sin embargo, la industria petroquímica mexicana comenzó a desarrollarse a finales de la década de los 60. El establecimiento de plantas para la extracción y el procesamiento masivo de hidrocarburos fueron los pilares en los que se sustentó el desarrollo de la petroquímica. Finalmente, al distribuir el petróleo mexicano en el mercado mundial, se dio un impulso significativo al desarrollo económico del país y México se convirtió en uno de los más importantes productores de petróleo en el mundo. Empaques y más empaques. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de plástico que puede venir en un solo artículo? Por ejemplo, a veces el empaque externo de las galletas no es el único. Dentro del empaque encontramos envolturas individuales para cada galleta, envolturas pequeñas para salsas o aditamentos y, algunas veces, un pequeño juguetito de regalo que, además de ser de plástico, tiene su propia envoltura plástica. ¡Qué cantidad de plástico! ¿Por qué se usan tanto los plásticos? Cada tipo de plástico satisface necesidades específicas de acuerdo con sus propiedades. Además de tener una larga vida, existen algunos plásticos que son resistentes a fuerzas mecánicas de cierta intensidad, por lo que no se rompen con facilidad. Además de ser malos conductores de la electricidad y del calor. El plástico suele ser menos denso que otros materiales como los metales, la madera o el vidrio. Y por si esto fuera poco, su costo es muy bajo. En fin, estos materiales son apropiados para el embalaje de artículos, así como la elaboración de tubos, partes de automóviles, muebles y otros muchos utensilios que utilizamos a diario.
Todos los días usamos objetos de plástico. Estos resuelven de manera práctica y a bajo costo nuestras necesidades en la vida cotidiana y en la industria. Sin embargo, su producción ha generado problemas ambientales. ¿Cuáles son esos problemas? Veamos la siguiente cápsula. Cuando un producto de plástico llega a manos de un consumidor, antes ha pasado por un largo proceso de tratamiento químico para su elaboración. Las labores para la obtención de hidrocarburos y otros compuestos químicos del petróleo implican graves riesgos para el ambiente. El trabajo de esta industria puede contaminar cuerpos de agua y de suelos. Esto sucede cuando existe mal manejo o abandono de compuestos y residuos peligrosos como amoníaco y combustóleo, o bien cuando ocurren derrames de petróleo crudo. Según datos publicados por Petróleos Mexicanos, en un año se generan hasta 270,000 toneladas de residuos peligrosos. Además, se derraman alrededor de 8,000 toneladas de hidrocarburos. Uno de los estados más contaminados por hidrocarburos es Veracruz, en donde se encuentra la refinería Lázaro Cárdenas. Además de los problemas de contaminación a causa de la producción de estos materiales, el daño ambiental aumenta ante el consumo excesivo y el desecho indiscriminado de plástico. Descubramos por qué. Debido a los altos índices de desecho de plástico y a la durabilidad de este material, se ha incrementado su acumulación en el ambiente. Es frecuente encontrarlos no solo en áreas destinadas a los desechos, sino también en lagos, ríos, mares y áreas naturales. Muchos años después de que un plástico ha sido desechado, es posible encontrar residuos de él debido a que estos materiales no son fácilmente degradables. Es decir, algunos plásticos tardan hasta 500 años en descomponerse de manera natural. Hay ocasiones en que estos residuos son consumidos por seres vivos como lombrices y peces, integrándose así a la cadena alimentaria. Además de que los plásticos tardan tantos años en descomponerse, cuando esto sucede, se transforman en compuestos tóxicos. Por ejemplo, si un material plástico es modificado por efecto de la luz en compuestos más pequeños, se dice que se fotodegrada y como resultado se transforma en sustancias tóxicas. Es mucho el daño que se provoca al ambiente por el uso excesivo y el desecho incontrolado de materiales que se degradan muy lentamente. Si bien el plástico ha sido benéfico para las actividades humanas, hoy esa solución se ha convertido en un grave problema. ¿Qué hacer para solucionarlo? Instituciones ambientales y gubernamentales alrededor del mundo atienden el problema ambiental que representa la contaminación por acumulación de desechos de plástico. Investigadores, activistas ambientales y políticos han puesto en marcha algunas estrategias. Actualmente es posible utilizar plásticos biodegradables, es decir, que pueden ser transformados por microorganismos. También, en distintos países de Europa existen iniciativas que proponen cobrar por el uso de bolsas plásticas o incluso prohibir totalmente su uso. A mediados de 2008 en China se prohibió el uso de bolsas de nylon. Por otro lado, en diversos países se ha implementado una estrategia de educación ambiental para que la población participe en la reutilización y reciclado de plásticos. Es importante reducir los niveles de consumo del plástico y crear una cultura de reutilización de productos hechos con este material en nuestra comunidad. Podemos pensar que la acción de una persona, de una familia o de una comunidad no tiene impacto en la solución de problemas grandes, pero no es así.
Si cada uno de nosotros dejamos de usar bolsas de plástico y empleamos bolsas como las de manta o yute o canastos de mimbre, podemos reducir tanto el consumo como el desecho de gran cantidad de plástico. Reutilizar las bolsas, las botellas, los tubos y otros artículos de plástico evita el consumo y desecho de nuevos artículos elaborados con este material. Plásticos. ¿Solución o problema? Por sus propiedades, el uso de materiales plásticos ha representado ventajas para el ser humano. Sin embargo, su empleo exagerado se ha convertido en un grave problema debido a la cantidad de desechos y al largo tiempo que dura este material en el ambiente. Amigos, promovamos en nuestra familia y nuestra comunidad una cultura donde se reduzca el consumo de plásticos. Utilicemos materiales distintos como el papel, el mimbre, el cartón y otros más. Reciclemos y reutilicemos productos elaborados con plástico.